Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de continuar con nuestra serie titulada Las fiestas solemnes de Jehová. Hoy nos corresponde el tema número 7, titulado El día del perdón, la fiesta de la expiación. Ya hemos tocado en las ocasiones anteriores la Pascua, los panes ácimos, las primicias, el Pentecostés, las trompetas. Y ahora nos corresponde este nuevo tema, el número 7. Y lo vamos a iniciar con Levíticos capítulo 23 y versículo 27, que dice lo siguiente: A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Este maravilloso texto que vamos a desarrollar nos muestra que al séptimo mes, el día 10, es el día especial de la fiesta de la expiación. Y vamos a ver lo importante que es para nosotros y cómo en el santuario que se realizaba esta fiesta encontramos el plan de la redención. Encontramos verdades maravillosas que la gente, al rechazar todas estas indicaciones de la palabra de Dios, no sabe cómo es el plan verdadero que Dios tiene. Y vamos a estudiarlo en esta oportunidad con el Espíritu de Profecía y con la Biblia, añadiendo a todos los textos que hemos compartido ya en los 6 programas anteriores. Y acompañaremos este texto inicial con el versículo que sale en el libro de los Salmos, en el capítulo 135 y versículo 1, que dice así: Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Gloria al Señor por eso. Y hemos explicado en los temas anteriores cómo Sión es la morada de Dios. Es la morada donde habita el Altísimo. Y acá dice que desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. También lo encontramos en el Salmo 84 y versículo 7, que señala lo siguiente: hablando de los redimidos, de los hijos de Dios, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Gloria al Padre por eso. Aquí nos menciona esto fabuloso de la morada donde se va a ver a Dios, que es Sión. Y hemos dicho que Sión es la ciudad de las fiestas solemnes de Jehová. Así que continuaremos nuestro estudio en este día sábado. Continuaremos nuestro estudio de la importancia que es todo esto que dejó el Señor en su palabra. A fin de conocerle, en la página 19 dice: el sacrificio de animales era una sombra de la ofrenda sin pecado al amado Hijo de Dios, e indicaba su muerte en la cruz. Pero en la crucifixión, el símbolo se encontró con la realidad y allí cesó el sistema simbólico. Es muy importante lo que vamos a compartir, y este texto sobre todo, porque no se ha entendido, los hermanos no lo comprenden bien, que en las fiestas donde se realizaban los sacrificios de los animales era un símbolo de Jesús, era una ofrenda, de la ofrenda sin pecado. El amado Hijo de Dios estaba representado, ahí indicaba una profecía que representaba la muerte de Jesús en la cruz. Y dice que ahí cesó el sistema simbólico cuando se encontró con la realidad. Quiere decir que como el símbolo en ese día de la expiación terminó, porque vino la realidad con Jesús, ¿quiere decir que las fiestas también terminaron? Obviamente que no. Hemos estado dando versículos y textos
una cantidad enorme de que esto sigue en vigencia y que ahora ha llegado la realidad donde está ese Cordero de Dios, Jesús, está ministrando, presentando su sangre simbolizada por el Cordero acá en el santuario terrenal. Por eso que apuntaba a algo maravilloso y los hermanos no lo han entendido. Claro, porque hoy en día se vive un cristianismo a medias, algo que no está completamente con el Señor. No se vive de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Y en el Salmo 119, versículo 5 en adelante, nos presenta esto de los estatutos, estas ordenanzas, estas leyes que las dio Jesús a su pueblo. Y ahí dice lo siguiente: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Este hermoso pasaje bíblico que incluso se pone como letra de cantos y se repite muchas veces en la escuela de niños, la escuela sabática para los niños. Ahí nos está hablando de los estatutos, de lo mismo que hemos estado estudiando estas fiestas solemnes que son parte de la ley de Dios compuesta por estatutos, juicios, preceptos y todo lo que hemos compartido. Y ahí decía, enséñame tus estatutos, una cosa maravillosa. Dice que ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Estas fiestas del Señor son parte de esos estatutos y es tan abarcante y tan importante que el Espíritu de Profecía nos señala esto en Evangelismo 165, que debemos estudiar el santuario. Tenemos que aprender este juicio investigador representado aquí en la fiesta de la expiación. Dice así Evangelismo, página 165. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual debiera encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. Y ahí nos presenta lo importante, esa palabrita que se menciona poco, que el enemigo quiere ocultar, que algún día vamos a tener que estar en un juicio delante de Dios. Nuestras vidas, cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta por el tiempo, por la vida, por las bendiciones, por el dinero, por todo lo que el Señor nos ha dado, por los dones, por los talentos. Y la importancia de ese día, que vamos a estar cara a cara con Dios, es para lo cual nos prepara esta fiesta solemne de Jehová, la expiación, para dejarnos bien claro lo que viene sobre cada uno de nosotros, que somos mayordomos, y nuestra vida va a pasar el registro que es anotado cada día por los ángeles. Ese registro va a ser presentado delante de Dios. Y ahí hablaba de Daniel, porque dice en Daniel 7,
10 dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. Vamos a investigar un poquito todo esto, lo que significa. Y quiero, antes de seguir, dar una cita muy importante acerca de la vigencia de estas fiestas solemnes que el mundo, que muchos hermanos han pisoteado, echado por el suelo, porque no quieren en realidad hacer la voluntad de Dios. Pero va a haber un pueblo que va a vivir de cada palabra que sale de la boca del Señor. Ojalá que tú, mi hermano que me escuchas, puedas ser parte de ese pueblo especial que lo ama y que quiere agradarle en todo lo que Él nos pide. Y dice así, está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 47, que dice lo siguiente: si los hijos de Israel necesitaban el beneficio de aquellas santas convocaciones en su tiempo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros en estos últimos días de peligro y conflicto? Si los habitantes del mundo necesitaban entonces la luz que Dios les había confiado a su iglesia, ¿cuánto más la necesitan ahora? Mencionando la importancia que la hermana White le da a las fiestas, que son necesarias, que aquellos que creen en el Espíritu de Profecía ya con esta pura cita no pueden dejar de meditar y analizar si usted piensa que han terminado, porque ella está recomendando que son necesarias, que si en la antigüedad hacían falta, mucho más ahora. Y en este juicio, en este día de la expiación, cuando se entraba el sumo sacerdote una vez al año, es importante, porque entonces, cuando sean borrados los pecados, van a venir los tiempos de refrigerio, esa lluvia tardía que tanto necesita el pueblo para terminar la obra. En Hechos 3, 19 y 20 habíamos visto en el tema anterior: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Una maravillosa promesa para todos nosotros, para todos aquellos que desean hacer la voluntad de Dios. El Señor no nos va a dejar solo, nos va a dotar de su espíritu, de esta lluvia tardía, el tiempo de refrigerio, pero una vez salido del juicio. De ahí lo importante que está en la parte profética, escatológica, y la importancia en la parte individual para cada creyente. En esta fiesta de la expiación la encontramos en el libro de Levíticos, capítulo 23, del 24 en adelante, que dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, o sea, día sábado, una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. Esto fue la fiesta de las trompetas que estudiamos en el programa anterior, que se realizaba el primer día del mes séptimo y que anunciaba el día de la expiación. Versículo 26. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros con vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día sábado será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Tremenda sentencia que el enemigo ha pisoteado, diciendo que terminó, que quedó clavado en la cruz. Pero hemos demostrado ya con muchas citas que esto sigue vigente. Imagínese un hermano que durante todo este tiempo no ha guardado estas fiestas solemnes.
cuando dice ahí que será cortado de su pueblo, que había que afligir el alma. Decía que era día sábado, día de reposo, y cuántos años, cada vez que llega una vez al año, las personas trabajan o hacen sus quehaceres cotidianos, desechando esta palabra que hemos estudiado y que es la ley de Dios, porque hemos demostrado con un sinnúmero de versículos y textos de Elena de White que esto es parte de la ley de Dios, la ley del Señor, estos estatutos, y que el pisotearlo lo que significa, porque vamos a ver que en este día de la expiación no todos los pecados eran borrados, solamente eran borrados los pecados de ignorancia, y vamos a ver explicar eso porque nos muestra cómo lo ve Dios este asunto que hoy se ha tergiversado enormemente. Es muy penoso lo que está ocurriendo. Además, este día de la expiación lo encontramos en Levítico 16, donde nos da el cuadro completo de lo que quiere darnos el Señor. En Levítico 16, versículo 2 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, por Yahweh, y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para tomar la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. O sea, está hablando aquí de que de estos 2 machos cabríos se echaba suerte, y uno era para Jehová y el otro era para Azazel, que se perdía, pero que también, vamos a explicar, eran puestos pecados sobre. Tiene un significado el macho cabrío que se va al desierto, y otro que es por Jehová. Vamos a ir explicando cada detalle de lo que está pasando en el día de la expiación. En el versículo 14: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Este maravilloso edificio, el santuario, en el cual simbólicamente eran traspasados los pecados del pueblo a través de la sangre que se asperjaba de los animales, había un momento en que se debía purificar. Había que hacer limpieza un día al año, y ese día al año es este día de la expiación. Eso es lo que está presentando ahí, como tiene un significado que Dios quiere enseñar de cómo ve el pecado, y ahí está realmente cómo Dios nos va a salvar y las instrucciones que debemos nosotros seguir, mis hermanos. Por eso una persona que no conoce el santuario, no conoce las fiestas solemnes de Yahweh, entonces está en tinieblas absolutas. Por aquí nos va a mostrar qué quiere decir el Señor
con todas estas formas que nos está presentando. Versículo 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquí está mencionando que ese macho cabrío eran puestos los pecados también, y vamos a explicar de qué se trata. Se llevaba al desierto a la perdición. Está representando al enemigo, a Satanás, que él es el responsable verdadero de que hace caer en pecado a los hijos de Dios. Y los lleva al desierto, a la desolación, porque él se va a perder. Está profetizando en este día la victoria absoluta del bien contra el mal y la erradicación completa del pecado, representada aquí por el macho que la suerte caía para ashacer, el macho cabrío. El versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Ahí está mencionando que todo esto se realizaba efectivamente en el mes séptimo, a los 10 días del mes, que el Señor nos va a dar una gran lección, porque es muy rica en significado, está en símbolos de verdades trascendentales para nosotros como iglesia. Y vamos a ir descifrando todo esto, porque ya vimos que hay un macho cabrío por Azazel y hay otro por Dios, que se exponen los pecados, se pagan los pecados ahí, con la sangre, con la muerte. Ahí refleja una realidad eterna. Versículo 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día sábado es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Todo eso se daba en este día de expiación, en el santuario, para limpiarlo, para poder realizar esta obra que Dios quiere enseñar a nosotros. Y dice que es estatuto perpetuo. Miren qué maravilla. Una vez al año había que entrar, y así lo hizo Moisés como Dios le mandó. Además, en este día de la expiación, habíamos dicho que también se comenzaba lo que es el jubileo, ese año 50, que está relacionado con este día de la expiación. En Levítico 25:8 al 10, dice lo siguiente: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes.
el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será por jubileo. Levítico 25 del 8 al 10. Estas dos cosas iban juntas. El comienzo de este año especial de perdón, de jubileo de alegría, de júbilo, de liberación, de perdón, también se juntaban estos dos actos de los pecados y una liberación de esclavitud, donde recuperaba las tierras perdidas también. Pero aquí estamos hablando de recuperar nuestra vida, de ser perdonados de nuestros pecados. Tiene un significado, y además de la venida de Jesús, porque en primero escrito, el Espíritu de Profecía nos habla de este jubileo allá ya profundamente en el tiempo de angustia. Dice así en la página 34 de primeros escritos: en el tiempo de angustia, el Israel de Dios permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según salían de labios de Jehová, y retumbaban por toda la tierra como fragor del trueno más potente. El espectáculo era pavorosamente solemne, y al terminar cada frase, los santos exclamaban: ¡Gloria, aleluya! Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios y resplandecían como el de Moisés al bajar del Sinaí. A causa de esta gloria, los impíos no podían mirarlos, y cuando la bendición eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios, santificando su día sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo levantarse en triunfal victoria y desligarse de las cadenas que lo ataban, mientras que su malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios. Pronto apareció la gran nube blanca. Parecióme mucho más hermosa que antes. En ella iba sentado el Hijo del Hombre. Qué hermoso va a ser cuando sucedan estos acontecimientos. Y esto tiene que ver con ese jubileo donde los esclavos eran liberados. Pero vamos a ser liberados de este mundo, de esto carnal, de esto mortal, que se va a vestir de inmortalidad. Y está relacionado con la fiesta solemne de la expiación que estamos nosotros estudiando. Así de rico es este mensaje profético, salvífico y de perdón. Es una maravilla. También la mensajera del Señor nos habla de Cristo en su santuario, la página 36, no solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes debían servir de figuras y sombras de las cosas celestiales. Por eso era de suma importancia, y el Señor, por medio de Moisés, dio las instrucciones más claras y precisas acerca de cada uno de los puntos de este culto simbólico. Así que lo que se realizaba ahí en ese día de la expiación del santuario terrenal prefiguraba lo que está haciendo ahora el Mesías, pero en el santuario celestial. Comprendiendo lo que ocurría aquí en la tierra, en esta casa santa, podemos entender la obra que realiza nuestro Salvador allá en el cielo, y donde lo creemos por la fe. Y vamos a darnos cuenta de que no todos los pecados eran perdonados en ese día, porque en Hebreos 9, versículo 7, hay una gran verdad en este versículo tremendo que nos enseña. Escuchen bien, dice así: pero en la segunda parte, una vez al año, entraba el sumo sacerdote solo, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Aquí está mencionando el día de la expiación, cuando se entraba solamente una vez al año en el segundo compartimiento. Y ahí decía que
entraba con sangre para el perdón de sus pecados y para el perdón de los pecados del pueblo. Pero se fijaron bien en lo que decía ahí, que era solamente por los pecados del pueblo que cometía en ignorancia. Y esto es una bomba que echa por tierra todas las predicaciones de aquellos predicadores, mensajeros que no dan el mensaje completo a su pueblo y a su iglesia. Y ahí uno entiende lo terrible que es el asunto del pecado. Porque no es un juego. Aquí Dios nos está presentando claramente que se refiere este juicio, donde vamos a estar delante del tribunal de Cristo, van a ser solamente los pecados de ignorancia. Y eso tenemos que estudiarlo un poquito, aunque sea en esta oportunidad. Lo que sí se sabe comúnmente es lo que sale en Romanos 6:23, donde dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que se conoce generalmente, que uno comete un pecado y debe morir. Pero no todos los pecados son de muerte. Primera Juan 5:17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces el santuario, la fiesta de la expiación, nos lleva a entender un poco más a qué se refiere Dios con los pecados, ya sea pecado de muerte, pecado de ignorancia, pecados que no son de muerte, o pecados contumaces, que son de rebeldía. También habían pecados en los cuales no se derramaba sangre, por ejemplo, el pecado de los celos, donde había que llevar harina, no había derramamiento de sangre. Entonces, al introducirnos en el santuario, empezamos a comprender las distintas situaciones de estos pecados a sabienda, contumaces o rebeldía. En Levítico 26 dice: un pecado que es un pecado de rebeldía contumaz. Yo pondré mi rostro contra el que se vuelva a los medium espiritistas para prostituirse, siguiéndolos, y lo cortaré de entre su pueblo. Aquí tenemos un pecado en el cual no había ofrenda, no había intercesión de Jesús, no había sangre expiatoria. Definitivamente había que cortarlo del pueblo, dice acá. Hay varios pecados que son contumaces. La violación del sábado también, el maldecir a los padres, el adulterio, todas esas cosas. No tenía una ofrenda, tenía que pasar la persona por la muerte. Y esto es muy grave, porque en Hebreos 10, 26, 27 también nos da más información para que tengamos el cuadro completo. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, un pecado que es contumaz, no de ignorancia, es grave. Por eso que al profundizar en esto, nos vamos a dar cuenta de que, como dice la Escritura, el justo con dificultad se salva. ¿Y dónde quedará el impío entonces al respecto? Realmente es para meditar. Por eso que en este día de la expiación, el Señor nos hace contemplar estas verdades. Y cuando la gente no quiere guardar esta fiesta, no tiene el conocimiento correcto de lo que es el plan de la salvación y del riesgo en el cual está la vida de una persona que rechaza esto que Jesús le entregó a Moisés, como hemos explicado, y que es parte de la ley. La ley está en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya lo hemos explicado muchas veces y hemos dado muchos textos. Consiga, por favor, los temas anteriores, los 6 temas anteriores, donde damos detalle de todo lo que estamos diciendo. No podemos repasarlo todo. Y en Números 15:30 señala a aquella persona que a sabienda comete esta falta. Dice, Números 15:30: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella.
Fíjense ustedes de que ahí no hay un cordero, no hay una vaca alazana, no hay unas tórtolas, sino que simplemente era cortada la persona. De ahí que ya nos enseña este día de la expiación la gravedad del pecado y que un pecado de conocimiento, contumazmente, de rebeldía, es mucho más grave. Y que en el santuario, en el día de la expiación, solamente se trataban los pecados de ignorancia. Tremendas verdades son estas que nos enseñan. Estos pecados de ignorancia también se le usa la palabra que eran por hierro, podríamos decir por inadvertencia, sin malas intenciones, sin premeditación. Y por eso que ahí mencionaba en Hebreos 9:7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esos son los pecados de ignorancia, que aunque son de ignorancia, escuche bien, llevan la culpa. Porque así lo ve Dios. La gente dice, claro, como no sabía, inocente. No es así. Y aquí voy a mostrar algunos textos para desarrollar este asunto de los pecados, porque el día de la expiación tiene que ver con los pecados, tiene que ver con la ley, con la transgresión de la ley también. En Levítico 5:1 al 5, usted va a aprender un poquito más en este mensaje de estas fiestas solemnes de Jehová que estamos desarrollando. Dice así: si alguno es llamado a testificar y peca por haber visto o haber oído algo y no lo hubiere denunciado, cargará su pecado. Y aquí viene, versículo 2. O si alguien sin darse cuenta toca algo ceremonialmente impuro, sea cadáver de bestia o animal doméstico impuro o reptil, quedará impuro y culpable. Fíjense que ahí dice que si alguien toca algo impuro, digamos un cerdo, un chancho, un puerco, la Biblia dice que queda inmundo, pero dice que aunque no lo sepa, igual es culpable. Porque aunque sea de ignorancia, no elude la consecuencia o la culpabilidad. Vamos a ver textos bíblicos. Vean, versículo 3. O sin darse cuenta, toca alguna inmundicia humana que pueda contaminarlo, y si después llega a saberlo, queda culpable. Versículo 4. O si alguien sin darse cuenta jura hacer mal o bien, como se suele jurar, y después lo entiende, queda culpable. Vean que queda culpable aunque no lo sabía. Versículo 5. El que peque en alguna de estas cosas confesará aquello en lo que pecó. Entonces, desde la perspectiva de Dios, no de la humana, una persona que aunque no lo sepa queda culpable. Porque hay un asunto que es la conciencia, es la voz del Espíritu Santo que habla al corazón y le dice que eso no es correcto, que eso no se debe hacer. Y podemos poner más casos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahí el apóstol Pablo entonces dice que lo hizo por ignorancia. Acá otro texto, Ezequiel 2:18. Cuando yo dije al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Fíjense ustedes que la partecita que nosotros conocemos, que uno tiene que dar el mensaje, tiene que ser atalaya. Pero acá menciona que cuando la persona no da el mensaje, el impío igual va a morir. Pero ¿cómo si no recibió el mensaje? Igual fue culpable, aunque no lo sabía. Era de ignorancia. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia que podemos nosotros estar dando para mostrar de que el Señor clasifica los pecados contumaces de rebeldía y los pecados de ignorancia. Y que en este día de la expiación solamente se veían los pecados de ignorancia. Un caso más, Jesús en Lucas 12:47-48, vean que no excusa el no saber las cosas del castigo o de la culpabilidad. Lucas 12:47-48 dice así: aquel siervo
que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí en este texto dice que había un siervo que conocía la voluntad de Dios, pero no se preparó. Va a ser castigado, va a recibir azote. Pero después dice, mas el que sin conocer la voluntad del Señor hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Igual va a recibir los azotes, el castigo, aunque no conocía la voluntad del Señor. Se dan dando cuenta que entramos nosotros al conocimiento más importante, que es cómo Dios ve las distintas situaciones, el pecado que se produce. Al estudiar este día de expiación, nos empezamos a dar cuenta de verdades tremendas que están para cada uno de nosotros. Y ahí empezamos a entender el plan de la redención. ¿Y por qué digo el plan de la redención? Porque la parte crucial fue cuando Jesús estuvo colgando en la cruz. En Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Ahí está nuevamente ya la ofrenda, el sumo sacerdote, rogando por el perdón. Ahí en la cruz por el perdón de toda la humanidad. Pero se dan cuenta que lo que él dice porque no saben lo que hacen, porque son pecados de ignorancia. Y aquí lo va a explicar Elena G. de White, y vamos a entender más acerca de este día de la expiación, lo que el Señor nos está revelando, cosas tremendamente importantes y que nos enseñan. Claro, porque las iglesias, los predicadores, los mensajeros tratan de llenar los templos simplemente. Pero esta es la verdad perfecta. Esta es la verdad que ha sido ocultada y lo estamos leyendo en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Cuando señala, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, Elena G. de White, en el Deseado de todas las gentes, en la página 693, lo explica. Dice así, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su espíritu se apartó de sus propios sufrimientos para pensar en el pecado de sus perseguidores y en la terrible retribución que les tocaría. No invocó maldición alguna sobre los soldados que le maltrataban tan rudamente. No invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y príncipes que se regocijaban por haber logrado su propósito. Cristo se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa. Solo exhaló una súplica para que fuesen perdonados, porque no saben lo que hacen. Si hubiesen sabido que estaban torturando a aquel que había venido para salvar a la raza pecaminosa de la ruina eterna, el remordimiento y el horror se habrían apoderado de ellos, pero su ignorancia no suprimió su culpabilidad, porque habían tenido el privilegio de conocer y aceptar a Jesús como su Salvador. Ahí termina la cita y nos muestra lo mismo que hemos estado enseñando, de que aunque ignoren, la culpabilidad sigue presente. Y ahí dice que esas personas que lo estaban torturando, que lo habían clavado, aunque eran ignorantes, no suprimió su culpabilidad, mi hermano. De esa forma ve el Señor las cosas. Esos son los ojos con los cuales Dios nos va a juzgar, va a ver nuestra vida en este juicio investigador, que cuando termine en los muertos va a continuar en tu vida, en mi vida, en los vivos. Y es muy importante esto de la ignorancia. También lo sigue explicando ella en Evento de los Últimos Días, en la página 222, que dice así: los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo como si la hubieran oído y rechazado. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error,
cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús, en sus sufrimientos y muerte, ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. ¡Qué terrible cita! Pero que ratifica lo que decía Hebreos 9:7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahí está la fiesta solemne, dándonos la luz, mis hermanos. Aquella que la gente la rechaza, la menosprecia, nos explica también lo que estaba sucediendo en la cruz. Y que no habrá excusa, dice ahí, para los que eligen caminar en el error. Porque hoy en día toda la gente tiene Biblia. Usted puede preguntarle a su pastor, puede consultarlo con el hermano, puede comunicarse a través de internet con otro hermano lejos y le puede ayudar. No hay excusa hoy en día, hay libertad para estudiar. Pero cuando no se esfuerza la persona ni por oírla ni por comprenderla, esa es una ceguera voluntaria por la cual no hay sangre expiatoria. Así lo muestra este día de la expiación que estamos tratando de explicar para que vea usted las profundidades y la importancia que tienen que ver las fiestas solemnes de Jehová y que es parte de la ley de Dios, como hemos explicado en el programa anterior cuando vimos el tema de Noé, los animales limpios y los animales inmundos, porque el Señor Jesús dijo, como fue los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces todas las características del fin de los tiempos con la venida de Cristo están ahí, y ahí habían algunos detalles que nos ayudaban a entender que esta ley de los estatutos, la ley de Dios que está en preceptos, en juicio, en estatutos, vino desde el Edén. Cuando en Génesis 7:2, por ejemplo, se le dijo a Noé, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Pero como si esto se lo dio mucho tiempo después a Moisés el Señor, donde hay animales limpios y animales inmundos, pero ya Noé tenía que guardar esta ley. En Levítico 11, 46, 47 está esto. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Eso era leyes, dice ahí. Un judío que tenga un pájaro, o un cerdo, o un alemán que tenga un animal inmundo o no inmundo, o un estadounidense, la ley es para todos, mis hermanos. No hay diferencia si es judío, si es alemán, si es chileno, si es hondureño, no hay diferencia. Es la ley de Dios que está constituida para las distintas situaciones de la vida. Los antediluvianos fueron destruidos, ustedes saben. Pero ¿por qué vino esa destrucción? Porque violaron la ley. En Alza tus ojos, página 292, dice, los antediluvianos la transgredieron y la tierra fue destruida por el diluvio. Transgredieron esa ley. Porque ya venía desde el Edén. Y aún así, Dios los eliminó. También tenemos en la historia de la redención, página 149, que dice, Adán enseñó la ley de Dios a sus descendientes, y esta fue transmitida por los fieles a través de las generaciones sucesivas. La constante transgresión de la ley de Dios requirió el derramamiento de un diluvio sobre la tierra. Así que las fiestas solemnes de Jehová no comenzaron con Moisés, solamente que ahí fue escrita, ya que se había olvidado la humanidad de esas leyes, porque Adán las enseñaba de boca a boca, no estaban escritas. Era transmitida, decía ahí, a los fieles, a las generaciones sucesivas. Y ahí vemos por qué Dios mata a aquel hombre de los tiempos de Jacob, donde no quiere dar descendencia a su hermano. O vemos también a Jacob que está dando el diezmo, cuando el diezmo fue escrito con Moisés, pero ya estaba Melquisedec, ya Abraham estaba guardando las leyes, los preceptos, todo eso. Porque esto de la
fiesta solemne es la ley de Dios. Y pecado, ya que vamos a ser enjuiciados, va a haber el juicio investigador en nuestra vida, pecado es transgresión a estas leyes, mis hermanos. Todavía es tiempo para que te arrepientas. Todavía es tiempo para que volvamos al Señor y poner nuestra vida de acuerdo a su santa y divina voluntad. En cualquier momento del año, una persona podía pecar, presentaba su ofrenda y confesaba sobre ella sus pecados. Había una expiación por él, era perdonado por la administración de la sangre de esa ofrenda y por el acto de quemar parte de ella sobre el altar, lo que realizaba el sacerdote en el santuario. Y también algunas veces por el hecho de que el sacerdote comiese parte de la ofrenda. Era una comida simbólica, no se equivoque. El pecado era transferido simbólicamente al santuario, como recién dije. Sin embargo, no se había logrado así la expiación total. No era un perdón completo, por decirlo así. Aunque sus pecados habían sido perdonados, la persona debía continuar en el camino de la obediencia. Si no lo hacía, y si en el día de la expiación no afligía su alma, todos esos pecados que habían sido perdonados volvían sobre la persona y debía morir. Su única seguridad, mis hermanos, estaba en perseverar hasta el fin. Entonces, y solo entonces, podía esperar ser salvo. O sea, aunque nosotros pedimos perdón en el momento del pecado, es perdonado, pero ese pecado no es borrado. Había que esperar un día, hay que esperar un día en el año especial, que es una maravillosa noticia, que se nos perdonan los pecados, porque Dios quiere ver si acaso ese pecado fue una corrección externa de la vida o fue un cambio de corazón. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hay una corrección puede ser por miedo, puede cambiar un hábito, puede dejar de comer algo que le hace mal, pero no por el motivo correcto. Y después pasan los meses y vuelve nuevamente a esa falta. En cambio, cuando hay un cambio de corazón, ese cambio en la vida es permanente, es desde el interior, es desde adentro, depende de la comunión con Dios. Ahí hay una diferencia. Por eso que, aunque eran perdonados, no eran borrados, sino hasta que llegaba este día especial de las fiestas solemnes, el día de la expiación. Y ese macho cabrío que era por Jehová, en el día de la expiación, se realizaba la expiación final y completa de todos los pecados confesados y perdonados durante el año. De ahí la importancia y la bendición que se tiene al guardar esta fiesta solemne. La sangre del macho cabrío simbólicamente quitaba esos pecados del santuario, haciendo asimismo expiación por el recinto. Eso es lo que sucedía en este día para poder limpiar de todas esas inmundicias que eran traídas durante todos los días del año. En el primer día del mes séptimo, que era la fiesta de la trompeta, que era una fiesta para anunciar otra fiesta, la expiación, se llamaba al pueblo a esta expiación y se le daban 9 días para prepararse, o podríamos decir los 10 días, para cuando llegase ese día especial pudieran ayunar, compungir sus corazones y hacer lo que se hacía en el día de la expiación. Se oraba, se escudriñaba el corazón. Había una preparación especial para ese día que hoy no se hace, que hoy no se enseña, lamentablemente. Pero va a haber un pueblo que sí la va a considerar y va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor quiere que tú seas parte de ese pueblo especial, guardando las fiestas solemnes. Y en este caso estamos explicando la fiesta de la expiación y los abarcantes alcances que tiene, porque representa que algún día vamos a estar delante de Dios en juicio. Nuestra vida va a ser investigada. En Cristo en su santuario, en la página 117, dice así: en la parábola del capítulo 22 de Mateo, se emplea la misma figura de la boda y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de ella, antes que se lleve a cabo
entra el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de boda, el manto inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Si ustedes se acuerdan, la parábola de Mateo 22 dice que entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo el rey: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y ese vestido de boda no es otra cosa que la justicia de Cristo en el corazón del ser humano, en el cual no tiene un hilo de invención humana. Es el carácter purificado y emblanquecido y lavado por la sangre del Cordero. O sea, podemos estar guardando muchas cosas, pero si nuestro carácter es deficiente, no es inmaculado, y entonces cuando llegue el rey, nos va a pasar revista, va a haber un juicio, una investigación, y nos va a decir: ¿cómo entraste de aquí? Porque no tiene el carácter de Jesús en su vida. De ahí la importancia también de aprovechar el tiempo en esa área. Bueno, la cita sigue diciendo: al que se lo encuentra sin el traje apropiado, se lo expulsa, pero todos los que al ser examinados tienen las vestiduras de bodas, son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de sentarse en su trono. La tarea del juicio investigador, escuche bien, la tarea del juicio investigador es examinar los caracteres y determinar quiénes están preparados para el reino de Dios en la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Gloria a Dios, ya estamos terminando la fiesta, nos quedan solamente los tabernáculos, pero ahí dice que esa obra final es la tarea del juicio investigador: examinar el carácter de sus hijos, de su iglesia, para determinar quiénes están preparados para vivir en el reino de los cielos. Es muy importante ver todo esto, porque se da un énfasis especial de todas las fiestas. Todas las fiestas son importantes, pero esta es la última oportunidad, por decirlo así. También sigue diciendo en el conflicto de los siglos, en el capítulo 29, la mensajera del Señor, lo siguiente: estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla, llama de fuego, sus ruedas, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Tremenda escena la que se le mostró a Daniel en el capítulo 7. Y ella va a seguir explicando, diciendo así: así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vida de los hombres habrán de ser revistados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de día es Dios el Padre. Entonces ahí ratifica ella que este día especial, grande y solemne, los caracteres y la vida de cada uno de nosotros van a ser revisados por el gran juez que representa al Padre. Pero esta venida que presenta Daniel en visión no es la segunda venida, sino que es ese momento cuando tiene la culminación de Daniel 8, las 2300 tarde y mañana, que se iba a limpiar el santuario, que se realizó en 1844. Ese juicio comenzó, y este evento que muestra Daniel lo está describiendo. 1844 comienza el juicio de los muertos, el juez se sienta y se abren los libros. Ella sigue diciendo lo siguiente: y he aquí en la nube del cielo, como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hicieronle llegar delante de él, y fuele dado señorío, y gloria, y reino,
y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino no se corromperá. Daniel 7, 13, 14. La venida de Cristo, descrita aquí, no es su segunda venida a la tierra. Él viene, o sea, Jesús viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria, y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra, lo que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días, en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de la expiación. Así es el gran día de la expiación final y del juicio. Los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Entonces, este juicio que nos muestra Daniel representa el inicio del juicio investigador en los cielos, donde Jesús entra al lugar santísimo y empieza esta obra de investigar la vida de todos aquellos que le han recibido, que han creído en su nombre desde los tiempos de Adán y Eva, pasando por los siglos, por los profetas, por los apóstoles, y ya finalmente llegando a nuestro tiempo, donde va a comenzar por los vivos, por ti, mi hermano que me escucha, por mí, donde nuestra vida va a ser analizada si acaso es apta para vivir en el reino de los cielos. Todo eso encontramos en este día de la expiación, estas verdades que por el tiempo no podemos desarrollar todos los aspectos. Es muy impresionante lo que acontece aquí, porque realizándose un evento tan importante en los cielos, el mundo, las personas van a seguir viviendo como que sin nada. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, que el mundo ya estaba condenado en los tiempos de Noé cuando éste entra al arca, aunque todavía no venía el diluvio. Pero pasaron 7 días y entre tanto la sociedad, los hombres impíos, vivían como lo acostumbraban a hacer. Asimismo está ocurriendo hoy, donde las personas no se dan cuenta del tiempo peligroso y difícil que nos ha tocado vivir. En Conflicto de los Siglos, en la página 546 dice: los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando, edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de la advertencia del juicio que le amenazaba. Así dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. Por eso que hoy, mis hermanos, es el tiempo de asimilar, de aprender, de cambiar esta vida separada de Dios
Ahora es el llamamiento que el Señor nos hace, porque el mundo va a seguir absorto en sus afanes, en sus lucros, en esos placeres por los cuales corre la gente tras ellos. Así sea la moda, así sean los negocios, el trabajo, las diversiones, todo eso. Tiene que haber un alto en el pueblo de Dios, porque llegará el momento que se dirá: has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto, y será muy triste ese día. Por eso que tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que devorar este libro, quemarnos las pestañas para poder comprender bien, y sobre todo estas verdades que están en las fiestas solemnes del Señor, porque la situación del mundo va a ser muy semejante a lo que fue a los antediluvianos. Será semejante a cuando en los tiempos de Lot, dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 6 y 9, habla de Sodoma y Gomorra diciendo: y si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, las redujo a ceniza y las puso de ejemplo de lo que había de suceder a los impíos. Y si libró al justo Lot, abrumado por la conducta licenciosa de los malvados, porque este justo que residía entre ellos, día tras día sufría en su buen corazón al ver y oír los hechos inicuos de esos injustos. Así el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio. Y ahí nos habla del justo Lot, porque en la Biblia se puede llegar a ser un varón, un hombre, una mujer justa delante de Dios, como Abel, dice la Escritura que era justo. Noé también fue hallado justo en su generación, Lot también. Y esto tiene que ver con el día que viene, porque en Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Porque en este juicio se va a ver qué tipo de persona era, si acaso era impío o era justo. Y cuando termine este juicio investigador, entonces el fin de la gracia terminará y el pueblo de Dios va a tener que vivir sin intercesor. Y ahí entonces el que es justo va a seguir practicando la justicia. El que es injusto será injusto todavía, y el que es inmundo será inmundo todavía. Es muy importante. Quizás aquí donde dice el que es justo practique la justicia todavía, es en donde encontramos, mis hermanos, las distintas visiones para este punto. Se acepta con facilidad el decir: creo en Cristo, soy convertido, soy justo. Muchas iglesias lo bautizan y dicen: ya es un hombre justo. Pero aquí tiene que ver con el juicio, con la ley. Porque el verdadero hombre justo delante de Dios es aquel, escuche bien, que guarda las fiestas solemnes de Jehová. ¿Escuchó bien? El que guarda estos estatutos, estos preceptos, mandamientos, juicios que el Señor entregó a su siervo Moisés. El mismo Jesús se los dio, porque Jesús no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo hemos explicado tantas veces, que esta ley no ha terminado, que esta ley está siendo pisoteada y que esta ley no se explica en los 10 mandamientos. Y aquí el tema del hombre justo es muy importante para salir victoriosos en este juicio. En Ezequiel 18 da la información respecto al hombre justo, y vea lo que dice y que tiene que ver con la fiesta solemne del Señor. Dice: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Y aquí empieza a nombrar las características del hombre que es justo. Dice: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajese su mano, e hiciese juicio verdadero entre hombre y hombre,
en mis ordenanzas caminare, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor, gloria al Padre. Una maravilla, porque dice que el hombre justo practica la justicia, y aquí la está desglosando, la está explicando, y dice que el hombre verdaderamente justo es aquel que camina en las ordenanzas del Señor. Estas mismas leyes que estamos dando a conocer. La ley de Moisés, que Jesús le entregó a Moisés, porque la ley no es de Moisés. Moisés fue solamente un instrumento. Y ahí donde dice, no pervertirás el derecho del mendigo, lo encontramos en Éxodo 23:6. Todo lo que menciona ahí, la justicia seguirás para que vivas, eso está en Deuteronomio 16:20. Todo lo que describió ahí como cualidad del hombre justo están en los 5 primeros libros de la Biblia, y entre ellos están las solemnidades, entre ellos está Levítico 23, número 28, donde nos habla la fiesta del Señor. En Deuteronomio 12:2 dice, destruirás sus dioses sobre los montes, porque decía no subir a los montes. Ahí está en Deuteronomio 12:2. No volváis a los ídolos, Levítico 19:4. Cuando dice que no violare a una mujer, cuando la hallare en el campo a la joven desposada y la forzare, aquel hombre morirá, Deuteronomio 22:25. Si analizamos cada aspecto del hombre justo, está en los 5 primeros libros. Cuando dice ahí también que no debe dormir con mujer menstruosa, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa será cortado. Levítico 20:18, ahí estaba. Le estoy dando todos los textos para que usted no dude, para que realmente se dé cuenta que lo han engañado diciendo que todo esto quedó clavado en la cruz. Porque aquí está definiendo quién es el varón justo. A ninguna viuda ni huérfano afligiere. Éxodo 22:22. Todo. Cuando decía hay que tomar la prenda, si tomas en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol lo devolverás. Éxodo 22:26. No hurtarás. Ahí está tomando cuando dice no robarás, está tomando Éxodo 20:15. Cada aspecto del hombre justo está aquí en la ley que Jesús le entregó a Moisés. Y entre ellas están las fiestas solemnes de las cuales estamos estudiando el día de expiación. Es impresionante el considerar las características del hombre justo que habla Jehová el Señor a través de su profeta. Es impresionante el considerar todo este panorama de partes que van formando el rompecabezas completo, y lo podemos seguir explicando más, porque dice el justo por la fe vivirá. O sea, cuando una persona llega a ese estado de obediencia, tampoco va a vivir por eso, porque no es por obras, es por la gracia. Pero dice el justo va a vivir por la fe. La fe le va a dar la salvación en Cristo, pero tiene que tener una vida consecuente a esa fe. No dice el impío vivirá por la fe, que es lo que se enseña hoy en día, que tú puedes tener una vida deplorable, separada de la ley de Dios, haciendo muchas cosas malas, y si te bautizas entonces te vas a salvar. No es así. El justo va a vivir por la fe, mis hermanos, pero hay que llegar a ese estado de justicia, practicar la justicia, como estamos mencionando. Ya el tiempo se me está terminando, pero voy a terminar con Cristo en su santuario, página 114, las últimas citas para ir cerrando ya. Por la gracia de Dios, dice el Espíritu de Poesía, por la gracia de Dios que dio eficacia a sus diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal, mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras se eliminan del santuario los pecados de los creyentes arrepentidos. Debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra se presenta con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Cuando esta obra se haya consumado, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga, ni otra cosa semejante. Efesios 5:27. Entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol.
imponente como ejército con banderas tremolantes. Y ahí vamos a tener una iglesia victoriosa cuando salga de este juicio investigador por la sangre de Cristo, quien modificó, quien cambió, quien transformó el corazón y ahora es un hijo que vive de acuerdo a cada palabra que sale de la boca del Señor. Y también hay aspectos interesantes como lo que pasó Guillermo Miller, ¿no es cierto? Cuando anuncia, él pensaba de crear la venida, pero cuando él inicia un movimiento iba predicando y después se da cuenta de que es el juicio investigador. Entonces lo hizo 10 años antes, comenzó él a predicar en 1833. Que esos 10 años antes, sin él saberlo, eran los 10 días de las trompetas que anunciaban el juicio investigador que iba a comenzar en el cielo. Todo es un aspecto maravilloso, esto de las fiestas solemnes. En Maranata 2:55 dice: debe reposar sobre nosotros el poder del Espíritu Santo, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Solemnes eventos están a punto de ocurrir ante nosotros. Las trompetas suenan una tras otra. Se derrama una copa tras otra sobre los habitantes de la tierra. En estos tiempos difíciles, ahí termina la cita. En estos tiempos difíciles, mis hermanos, necesitamos tener ese colirio espiritual. Tiempo del Espíritu Santo, como lo vimos en el tema del Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, porque ya suenan trompeta tras trompeta, se derramará copa tras copa, y solamente aquellos que hayan estudiado diligentemente la palabra de Dios podrán ser sostenidos en ese último tiempo. Y podríamos ver también los pioneros, cómo ellos hacían sus congresos en estas fiestas solemnes del Señor, porque y sobre todo ese congreso tan importante donde Dios quería dar su Espíritu Santo a este pueblo, que fue rechazado. Escuche bien, porque muchos quizás no lo sepan, que la Iglesia Adventista rechazó el Espíritu Santo en el Congreso de 1888. Aun cuando ellos, como la mensajera del Señor, dijimos que ellos tenían presente la fiesta del Señor, ellos se reunieron en octubre de 1888, el día 10. Cuando el 10 de octubre comienza ese importante congreso y cayó la luna nueva el día 5 del mes séptimo. Entonces, el día 15 fue la expiación cuando estaban ellos ya en el congreso. Y terminó el congreso ministerial, porque ese era el congreso de los pastores, la primera partecita, terminó el día 17. Y después en la fiesta de los tabernáculos, en los días que seguían, siguió el congreso normal, que terminaron la fiesta de los tabernáculos el día 27. O sea, ellos realizaron el congreso en el día de la expiación, de la fiesta solemne de la expiación, y en la fiesta de los tabernáculos, que va a ser nuestro siguiente tema de las fiestas solemnes de Jehová. Y terminó ese congreso el día 4 de noviembre. Todo eso la gente no lo sabe. Tiene que estudiar, tiene que buscar al Señor, porque esto es la ley de Dios. Vamos a ser enjuiciados en este juicio investigador, va a ser vista nuestra vida de acuerdo a esa ley. Y parte de esa ley son las fiestas de Jehová, como habíamos mencionado en los programas anteriores. Segunda Crónicas 31:3, el rey Ezequías, contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de mañana y tarde, y para los holocaustos de los días sábados, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Gloria al Señor, porque todo esto que estamos estudiando es la ley que ha sido pisoteada por los hermanos, por la iglesia, donde el enemigo ha echado por tierra estas verdades, pero es la ley de Dios. Los sacrificios de la mañana y la tarde, cuando oramos a Jesús y Él presenta su sangre, los holocaustos los días sábados, porque en el día sábado del séptimo día también se mataban animales, y sin embargo sigue vigente, como nosotros sabemos, porque está el verdadero sacerdote intercediendo en el cielo, como le fue mostrado a Moisés, con las mismas leyes, con los mismos tiempos. La nueva luna decía, y las fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Maestros y alumnos, página 357, decía: ¿no celebraremos santas fiestas para Dios?, dice el Espíritu de Profecía.
¿No demostraremos que tenemos algo de entusiasmo en su servicio? Teniendo delante nosotros el grande y ennoblecedor tema de la salvación, ¿permaneceremos tan fríos como estatuas de mármol? Si los hombres pueden agitarse tanto por un partido de cricket o una carrera de caballos o por otras cosas insensatas que no reportan bien a nadie, ¿permaneceremos nosotros inconmovibles cuando el plan de la salvación nos es revelado? Celebre la escuela y la iglesia de aquí en adelante fiestas de regocijo para el Señor. Gloria al Señor por eso. Empezamos este mensaje diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación y tendréis santa convocación. Gloria al Señor, porque es un tiempo de adoración, es un tiempo de comunión, es un tiempo de armonía que el Padre dejó para nosotros. Y Él va a tener un pueblo bien dispuesto para su segunda venida. Y Dios te llama para que tú seas parte de ese pueblo maravilloso. Yo estoy muy contento de haber compartido con ustedes este nuevo mensaje del día de la expiación. Y me despido deseándole que el Señor Jesús le bendiga ricamente a cada uno de ustedes. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa?